Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Una vez más, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, este tiempo de crecimiento en la palabra de Dios. Me alegro y me gozo de todo corazón volver a estar con ustedes delante del Señor. Y gracias por acompañarnos en este tiempo de desarrollo espiritual, en este tiempo de madurez en el Espíritu. Seguimos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, hablando sobre la vida terrestre de la iglesia, sobre el andar de nosotros mientras que estemos en este cuerpo y en esta tierra. Y doy gracias a Dios porque Dios nos permite abrir la Biblia y comprender, entender y disfrutar la gracia de Dios para con nosotros. Estamos en el capítulo 4 del libro de Efesios y quiero invitarles a que me acompañen a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16 de este capítulo 4 y vamos a continuar hablando sobre el andar de la iglesia. De hecho, estamos aquí en el capítulo 4 hablando sobre el andar en unidad. Y dice la Biblia en el versículo 11, y él mismo, hablando de Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acompáñenme a orar y nos disponemos para estudiar. Padre, henos aquí delante de ti. Gracias por darnos el privilegio de vivir hasta este día. Gracias por preservarnos, Dios, para vida eterna. Y gracias por reservar esa salvación que está preparada allí para que nosotros la disfrutemos un día por los siglos de los siglos. Padre, damos gracias por este tiempo que nos permites estar delante de ti escuchando tu voz. Ruego que tu Espíritu Santo nos haga sensibles a tu palabra, que podamos oírla, que podamos entenderla, que podamos comprenderla y podamos obedecerla. Oramos para que seas tú en nosotros y no nosotros, sino tu Espíritu, Dios, el que provoque realmente todo lo que tú has deseado que sea en nosotros hecho. Nos disponemos delante de ti, confiados en ti, creyendo en ti. Sé tú, Señor, obrando para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté disponible y nuestro espíritu, Dios, se deleite en tu espíritu, escuchando las Escrituras para la bendición de todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, en el capítulo 4, básicamente, la Biblia empieza, o el libro de Efesios empieza a hablar sobre el andar de nosotros. Después de entender el plan de Dios, la gracia de Dios, el misterio de Dios, ahora nos dice cómo vivir realmente como personas que disfrutamos esa gracia. Y en el capítulo 4, versículo 1, vimos que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y ya en el versículo 2 en adelante empezamos a hablar sobre el andar en unidad. De hecho, el andar dignamente se manifiesta o es necesario que el creyente realmente viva humildemente, mansamente, que viva siendo paciente y en amor. Pero estas mismas cualidades son el carácter de aquel que contribuye a la unidad del cuerpo. Vimos algunas cualidades de por qué somos uno y están básicamente en los versículos 4 hasta el versículo 6. Donde la Escritura nos dice muy clarito que somos un solo cuerpo en Cristo, tenemos un solo espíritu, tenemos una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Y entramos básicamente del versículo 7 en adelante a hablar del crecimiento que lleva a la unidad.
Y vimos también que el crecimiento que nos lleva a la unidad, lo primero es la gracia de Dios. Esa gracia por lo cual Cristo subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, y al mismo tiempo dio dones a los hombres, dio ministerios a la iglesia. Cada pastor, cada anciano, cada líder en la iglesia es un don de Dios a la iglesia, es un instrumento para la edificación de la iglesia. Cada creyente es un don de Dios. Cristo llevó todo nuestro pecado y nuestra carga y nos dio dones para que la iglesia sea edificada. Y ahora vámonos para el versículo 11, donde empezamos a mirar los ministerios en la iglesia. Los ministerios que realmente desarrollan la iglesia, y básicamente son 5 ministerios. Dice el versículo 11, y él mismo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que subió, llevó cautiva la cautividad, ese mismo que bajó y subió para llenarlo todo, él mismo constituyó los ministerios que edifican la iglesia. Y es maravilloso mirar que el versículo 11, donde dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito definido, y es perfeccionar a los santos. Quiero que vayamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y miremos allí donde se habla el funcionamiento básicamente de la iglesia como cuerpo. Y 1 Corintios capítulo 12 empieza hablando básicamente, o más bien quiero que vayamos al versículo 4 al 6, donde la Biblia nos dice que nosotros, aunque estamos en el mundo, no debemos vivir conforme al mundo, debemos cambiar la manera de pensar para poder vivir de manera cuerda. Pero en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Muchos no comprenden cómo funciona realmente los ministerios en la iglesia y cómo funciona la Trinidad en la iglesia, en el cuerpo. Dice el versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones del Espíritu básicamente están resumidos allí en Romanos capítulo 12, cuando habla de estos 7 dones que son dones dados a la iglesia para edificación. 7 dones que deben estar en la iglesia y que la iglesia debe usarlos. Todos estos dones están allí para edificación de la iglesia. Pero el versículo 5 dice que hay diversidad de ministerios, y esos ministerios no tienen que ver con actividades, tienen que ver con personas que Dios regaló al cuerpo para la edificación del cuerpo. Los dones son las manifestaciones como el Espíritu Santo obra a través de cada creyente. Y de hecho vamos a mirarlos, por favor, vamos ahí a Romanos, retrocedamos un poquitico y vamos al libro de Romanos sin perder Corintios. Y en Romanos capítulo 12, la Biblia dice allí en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones dados por el Espíritu, ejecutados por el Espíritu, según la gracia que nos es dada, porque cada don es una gracia otorgada por Dios. Dice la Biblia, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía no es el hecho de traer cosas nuevas, es el hecho de pronunciar y anunciar lo que está escrito en la palabra de Dios. La profecía fue cerrada con el libro de Apocalipsis. Después de Apocalipsis se completó la revelación y no hay más revelación. Ahora existe básicamente la iluminación del Espíritu Santo para que nosotros entendamos la revelación que nos fue dada, la cual está escrita, a la cual es necesario estar fieles, estar completamente apegados a ella. Aquí está toda la revelación de Dios. Si hubiese más revelación, la Biblia no sería confiable porque no sería la única palabra de Dios, no sería infalible porque habría otras cosas, y por lo tanto la Biblia se cierra diciendo no añadan más a este libro. Por lo tanto, el don de profecía no tiene que ver con el hecho de traer cosas nuevas, ni sueños, ni revelaciones, ni adivinaciones, nada de eso. Tiene con el hecho de poder predicar lo que está escrito. Úsese conforme a la medida de la fe, porque a cada uno le da la medida de fe, o sea, el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Estos 7 dones están en la iglesia y deben ser usados realmente por la iglesia. Y de hecho, 1 Corintios es muy claro en el capítulo 12 al final, cuando dice, procuren los mejores dones. No es que hay unos dones mejor que otros, sino que hay unos dones que son netamente para edificación y deben ser la prioridad en la iglesia.
como el don de predicar, el don de enseñar, el don de exhortar, todo aquello que tiene que ver con la exposición de las Escrituras, con la enseñanza de las Escrituras, con el hecho de que la gente se someta a las Escrituras. Pero el versículo 5 de 1 Corintios 12 habla de ministerios. Los ministerios son otorgados por Cristo a través del Espíritu Santo. Son los dones de Cristo a la iglesia. Los dones son los regalos del Espíritu Santo a la iglesia, la manera como Él obra. Pero los ministerios son los regalos de Cristo a la iglesia por el Espíritu y tiene que ver con las personas. Y en este caso, como dice Efesios capítulo 4, tiene que ver con los profetas, con los apóstoles, con los pastores, con los evangelistas y los maestros. Son estos 5 ministerios que básicamente Dios ha dado a la iglesia. Y las operaciones que están en el versículo 6 de 1 Corintios 12 tienen que ver con todas aquellas obras maravillosas y milagrosas que Dios Padre hace por el Espíritu en la iglesia. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y el hecho de estas manifestaciones del Espíritu, que están en 1 Corintios 12, versículo 8, como dice la Biblia, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, los dones de sanidades, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, los diversos géneros de lenguas y otras interpretaciones de lenguas. Todo esto dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estas operaciones son las cosas que Dios hace cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Y las hace por el Espíritu. Estas cosas no están vigentes en ningún cristiano, pero el Padre las hace a través de cualquiera que realmente le agrada a Él y Él quiera usar. Pero es maravilloso y volvemos a Efesios hablando de que estos son los ministerios y los dones que Dios regaló a la iglesia. Cuando dice la Biblia que subió a lo alto llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, está refiriéndose a las personas que Él ofrendó o más bien regaló a la iglesia para bendición de la iglesia. Y entre ellos están los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y maestros. Cuando miramos la Biblia, los apóstoles son aquellas personas que Dios comisionó directamente por Jesucristo, fueron comisionadas por Jesucristo para ser testigos de su resurrección o para ser testigos de su vida desde su bautismo hasta su resurrección o más bien hasta su ascensión, porque estuvieron allí todos. Y ellos son aquellos que Dios llamó directamente Él, que Él discipuló, que Él entrenó, que Él tuvo básicamente durante 3 años y luego les dio la gran comisión para que fueran y llevaran este evangelio a todo el mundo. Los profetas fueron aquellos hombres que Dios también levantó y escogió desde la antigüedad para dar el mensaje a su pueblo. Todos aquellos profetas hablaron en nombre del Señor y fueron boca de Dios para el pueblo. Dios les dio revelación de su voluntad para que la escribieran y para que la predicaran al pueblo. Y por eso el profeta básicamente es uno que daba un mensaje directamente proveniente de Dios. Su mensaje podía ser en tiempo pasado, tiempo presente o tiempo futuro. Y ellos hablaban públicamente, ellos predicaban públicamente. Y básicamente la palabra profeta es uno que realmente se dedica a hablarle al pueblo de parte de Dios. En el caso de hoy nosotros, hoy en día no hay profetas ni hay apóstoles, pero aún ese ministerio lo seguimos cumpliendo nosotros. No somos profetas, no somos apóstoles, pero su ministerio se sigue replicando en nosotros en el sentido de que nosotros seguimos anunciando la palabra de Dios, no trayendo nueva palabra, sino anunciando la palabra de Dios, y en ese sentido somos profetas porque somos boca de Dios para que la palabra de Dios se extienda, pero la que está escrita, no nueva palabra. Y el ministerio apostólico se sigue cumpliendo en nosotros y en la iglesia, ya que nosotros, al igual que los discípulos, fuimos enviados a llevar las buenas nuevas. Todo aquello que les fue revelado a ellos ahora se duplica en su iglesia, en cada época, en cada etapa, en cada edad de la vida de los hombres. Y luego vienen los evangelistas. El evangelista es uno que proclama, uno que va por todas partes anunciando a voz en cuello el evangelio del reino de los cielos. Uno que no se ocupa de personas como tales, sino que se ocupa de anunciar a multitudes, a grupos, donde quiera que va llevando las buenas nuevas. Y en ese sentido también todos fuimos enviados a anunciar el evangelio, a hacer básicamente el trabajo de evangelista, pero hay personas que netamente Dios obra en ellos para este ministerio.
y les da realmente el denuedo y la gracia para proclamar el Evangelio, para proclamar a Cristo, para anunciar el reino de Dios. El pastor, bueno, básicamente el evangelista es el que busca las ovejas, el pastor, uno que alimenta y cuida las ovejas, y el maestro, uno que se dedica a desarrollarlos en la vida cristiana. El pastor, uno que alimenta, cuida la grey, y el maestro, uno que alimenta netamente a la grey de manera personal. Y estos 5 ministerios están ahí, en cada iglesia, y deben estar en cada rebaño, para la edificación, para el desarrollo del cuerpo. Hoy en día, tristemente, se han levantado falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, porque todo lo que existe se puede falsificar. Entendiendo, como dice Pedro, hoy no hay profeta ni apóstoles, hay maestros, por lo tanto hay falsos maestros. Y todos aquellos que se pronuncian profetas y apóstoles, la verdad blasfeman la palabra de Dios y toman una posición que Dios no se la ha dado. Ellos se hicieron a sí mismos, Dios no los llamó. Hoy en día existen evangelistas, pastores y maestros como ministerio de edificación. Y el que fue llamado es así y será así durante toda su vida, porque ese es su ministerio. Como dice 1 Corintios 12, el ojo no puede dejar de ser ojo y decir que quiero ser oreja. Y la oreja no puede decir que dejo de ser oreja y quiero ser ojo. Y ningún miembro del cuerpo puede hacer estas cosas, ninguno. Por lo tanto, lo que fuimos llamados somos. Pero tristemente hoy las personas empiezan siendo diáconos, después empiezan a ser ancianos, después terminan siendo pastores, después terminan siendo apóstoles, después terminan siendo profetas, después arcángeles, después, bueno, cada uno se proclama según su parecer. Esto es lo que tiene que ver con la apostasía y los tiempos o las falsas doctrinas o doctrinas de demonios en estos últimos tiempos. No, si Dios me llamó desde el principio, me llamó a ser pastor. O si me llamó a ser maestro, desde el principio soy maestro y seré maestro todo el tiempo porque es mi función en el cuerpo de Cristo, o más bien, es la manifestación del Espíritu Santo en mí, lo que Él eligió que yo fuera en las manos de Él y para edificación del cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 y versículo 11. Él repartió a cada uno y Él hace la obra en cada uno como Él la quiso. Bien. Ahora, el propósito de estos ministerios. Allí en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entramos básicamente a mirar el propósito. El primer propósito de cada de estos ministerios es perfeccionar. Toda la palabra es útil para perfeccionar. De hecho, 2 Timoteo 3, 16 y 17, ustedes lo conocen, repitámoslo. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis a Apocalipsis. Y toda ella es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Esta palabra perfecto tiene que ver con madurez, no con ser impecable o que no cometa errores, no, tiene que ver con madurez. Una persona que de alguna manera ha llegado a un punto donde aprende a caminar como es. Una persona que tiene los 5 sentidos realmente desarrollados en el discernimiento del bien y el mal, como dice el libro de Hebreos. Eso es madurez. De hecho, leámoslo. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Acompáñeme allí al capítulo 5 y vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 14. El escritor a los hebreos se queja un momento de los hebreos y les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y escuche, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez? Dice, aquellos que por el uso tienen los 5 sentidos ejercitados, o los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios nos perfecciona. Nos enseña, como dice, vamos a usarlo de manera física, nos enseña a oler y mirar si eso huele bien o mal. Nos enseña a oír y mirar si se oye bien o mal.
Nos enseña a saborear y saber que si sabe bien o mal. Nos enseña a palpar y nos enseña a ver si se siente como es o no es. Y nosotros tenemos que conocer todo lo que es la estructura de la palabra. Y el desarrollo espiritual es para eso. Por eso todo cristiano debe estar bajo autoridad de pastores, evangelistas o maestros. Todos los cristianos debemos estar sujetos los unos a los otros para edificarnos mutuamente los unos a los otros. Hermanos, qué bueno es entender. Dios no quiere ruedas sueltas. De hecho, en el cuerpo no hay ruedas sueltas. Un miembro que esté desmembrado es un miembro muerto, inútil. El cuerpo es el que le da vida al miembro, no el miembro al cuerpo. Y es necesario que nosotros estemos ahí, en la comunión de los santos, sujetos realmente a los ministerios que Dios estableció en la iglesia para, dice la Biblia, a fin de ser perfeccionado. Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio y los santos edifiquen los unos a los otros. Hermanos, es interesante, hermanos, en este principio. Ningún creyente tiene permiso para ser espectador en la iglesia. Ninguno. Como dicen comúnmente, ninguno tiene permiso para ser un calentabancas. No. Uno que va y viene solamente, no. Nosotros somos miembros de un cuerpo y tenemos un compromiso de contribuir a la plenitud del cuerpo, al desarrollo del cuerpo. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, tiene una función en el cuerpo y debe cumplirlo. Y es construir, edificar al cuerpo mutuamente. El mundo llama a los preparados para servir, pero Dios prepara a los llamados para servir. Escuche, el mundo llama a los preparados y busca gente preparada. Dios no. Dios solamente llama a los suyos y los prepara para servir. Por eso el texto dice, a fin de perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la medida del perfeccionamiento del creyente? La madurez de Cristo. Dios quiere llevarnos a nosotros a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero Él nos va a llevar en ese proceso. Porque Dios nos llamó a ti y a mí para extender el reino de los cielos. Por eso dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que Dios nos hizo a nosotros linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es necesario que tú y yo entendamos que no se puede concebir un cristiano que no hable de Cristo. No se puede concebir un cristiano que no predique el evangelio, no se puede concebir. Pero tristemente los vemos, se hacen llamar cristianos, quién sabe si lo serán. Porque en la iglesia hay mucha gente que parece ser y no es. Espero que usted realmente sea. Pero si lo es, debe hablar de Cristo porque fuimos llamados para extender el reino. Y si no lo está haciendo es porque no estás bajo autoridad, no estás aprendiendo de nadie. Hoy en día tenemos demasiada gente soberbia y arrogante que quiere aprender sola, pero quiere enseñarle a todo mundo. Y así no funcionan las cosas. El que no está bajo autoridad no puede ser autoridad, el que no está siendo discipulado no puede ser un discipulador. Es necesario pasar por el proceso para luego hacer. Entonces, y la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, edificarnos, construir los unos a los otros. Y en el versículo 13 muestra exactamente en ese texto, muestra la medida de perfección del creyente. Y dice el versículo 13, hasta que todos, incluyéndote a ti, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Uno de los problemas de hoy en día, de tantas corrientes denominacionales, de tanta división, del auge básicamente del ecumenismo y el auge de la apostasía, es que la gente no quiere ser perfeccionada, la gente no quiere estar bajo autoridad y cada uno coge por su lado, cada uno cree lo que quiere creer, cada uno de alguna manera lo cree como quiere creerlo y no como Dios realmente lo ha dicho en Cristo Jesús. Pero tú y yo, que somos parte del remanente de ese pueblo que se somete a las Escrituras, es el pueblo que realmente debemos llegar a la unidad. Y la unidad se manifiesta aquí en dos cosas comunes
que debe ser para todos igual. Unidad de la fe, creyendo lo mismo, y unidad de conocimiento, conociendo lo mismo. Para ti y para mí, Cristo debe ser el mismo. Para ti y para mí, los principios deben ser iguales, porque hemos creído en el mismo Señor, somos parte del mismo cuerpo, tenemos la misma fe, la misma esperanza, tenemos el mismo Dios, nos hemos identificado de la misma manera. Así que su vida no debe ser distinta a la mía, ni sus prácticas, ni sus hábitos, porque los tuyos y los míos deben ser conforme a Jesús. Pero hoy en día, tristemente, cada uno pelea por su derecho de ser como quiere ser, y cada uno pelea por el derecho de opinar lo que quiere opinar, mas no respetamos a Cristo, que es el modelo y el molde perfecto de Dios para nosotros. Por eso Dios nos pone en el molde de Cristo, y de esta manera podremos realmente llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En el libro de Filipenses, vamos un momentico allá al capítulo 2. Pablo dice estas palabras por el Espíritu en el versículo 1, y en el versículo 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, claro que la hay. Si algún consuelo de amor, también lo hay. ¿Alguna comunión del Espíritu? Perfectamente. Si algún afecto entrañable, claro que sí. Y si alguna misericordia, dice, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y uno a veces habla con esto en la iglesia y eso les parece imposible. Que yo piense como usted o que usted piense como yo. Claro que sí es posible. Dios lo hace posible. ¿Cuándo es posible? Cuando usted y yo renunciemos a nuestra vana manera de pensar y aceptemos la manera de pensar de Cristo. Y nos dejemos guiar por Él. Lo escuchemos a Él, caminemos al lado de Él. Y para que así como los discípulos aprendamos su vocabulario, sus costumbres, sus actitudes, su denuedo y disfrutemos el poder de Él en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, entonces lo manifestaremos a Él en nuestras vidas todos los días. Hermanos, qué bueno es que Dios quiere esto y un día se va a dar. Afortunadamente, gracias a Dios, porque Él va a hacer que un día sepamos lo mismo, caminemos para el mismo lado, deseemos lo mismo, sintamos lo mismo, porque queremos al mismo Dios y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Entonces, esto es básicamente lo que el Señor quiere. Y el propósito básicamente es el perfeccionamiento del cuerpo. Que el cuerpo sea tan maduro como la cabeza. Tan maduro como la cabeza. La desunión básicamente en la iglesia es un signo característico de infantilismo o de inmadurez. Como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, Pablo dice: yo quise hablarle a ustedes como espirituales, pero no pude, porque sois carnales, sois niños, hoy día beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, espero que usted no sea, y yo no seamos, instrumentos de desunión, sino que seamos instrumentos de unidad. Gente que no busca su propio deseo, sino que busca la gloria de Dios. Todos los creyentes debemos realmente tener como meta llegar a tener la misma fe y el mismo conocimiento respecto a Cristo. Y esta fe y este conocimiento debe ser el mismo que Cristo nos otorgó. Es el mismo que está en las Escrituras, que es el conocimiento de Él. Para que así lleguemos a la perfección, porque es el propósito de Dios con la iglesia, llegar a ese estado, a ese nivel de Cristo, a un varón perfecto. A un varón perfecto, como dice ahí en el versículo 13, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, porque realmente Dios quiere la madurez de todo su pueblo, la madurez de todo su pueblo. Y en el versículo 14, entonces nos muestra propósito también. Voy a leer el 13 otra vez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, cabal, a la medida, porque esa es la medida, la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Escuche, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El propósito de llegar a la madurez es para que ya dejemos de ser niños. Pablo dice: cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño, pero cuando maduré dejé las niñerías, dejé de buscar mi beneficio, dejé de buscar mis gustos, dejé de vivir por gustos y empecé a vivir
realmente por la verdad, porque la verdad realmente nos hace libres. La iglesia es un organismo que se mueve básicamente de la niñez a la madurez, de la niñez a la madurez. Pero hoy en día tenemos muchos que siguen siendo niños, que no se han desarrollado para nada, que no ha habido quien los críe, quien los alimente, quien los eduque, quien los desarrolle. Y hay demasiada gente en esa situación, por lo tanto son fáciles de arrastrar. Hoy en día la gente se demora en segundos para creer y se demora en segundos para abandonar la fe también. Tenemos demasiada gente de alguna manera que ha naufragado en cuanto a la fe y el conocimiento, como dice Pablo a Timoteo. Gente que de alguna manera se ha puesto en las manos de Satanás. ¿Por qué? Porque por su inmadurez, por la ignorancia que en ellos hay, siguen practicando el pecado, siguen cayendo en sus hábitos pecaminosos antiguos, pero no quieren ponerse bajo autoridad, no quieren ser fieles a una iglesia, no quieren disfrutar el estar bajo la autoridad de un pastor, de un maestro, por lo tanto siguen tristemente, fácilmente el error. Como dice la Biblia, para que no sean niños fluctuantes, débiles, vacíos, llevados por doquiera, o sea, llevados para cualquier lado por todo viento de doctrina. Y cada día salen más vientos de doctrina porque cada día hay más libertinaje en la manera de pensar y cada uno puede decir lo que quiere, creer lo que quiere y tristemente consiguen demasiados adeptos. ¿Sabe que la mentira tiene más adeptos que la verdad? Porque al ser humano pecador como tú y yo, nos queda más fácil creer la mentira que la verdad. Hoy creemos la verdad por el poder del Espíritu Santo, no porque nosotros podamos creerla, porque a nosotros nos queda tan fácil creer la mentira, ser engañados y aún engañar. Entonces, esta manera dice ser fluctuantes, el ser fluctuantes, el ser inestable, es una evidencia, una característica clara de ser un infantil, de ser un niño. Los niños son así. Fácil de arrastrar, fácil de llevar, fácil de engañar. Lo llevan a uno, son llevados por un caramelo. Por un caramelo son arrastrados. Entonces, hermano, el niño empieza y no termina. El niño se cansa fácilmente, el niño se deja llevar por la belleza, no por la verdad. Se deja llevar por los deseos. Es débil, realmente, es débil. Como una nave sin timón en un mar enfurecido. Son los creyentes inmaduros ante el auge de tanta falsa doctrina, llevados de un lado para otro, para donde la ola los arrastre. Pero la persona madura es una persona que realmente es una nave con timón y con piloto. No es alguien que se conduce solo, es alguien que le entregó el timón de su vida a Cristo Jesús. Y Cristo nos mantiene a nosotros en la línea de viaje, nos mantiene básicamente en el camino. Y nos permite estar tranquilos y firmes en la doctrina a la cual nos entregó, la doctrina que realmente santifica, la doctrina que realmente perfecciona, que es la doctrina de Cristo, la palabra de Él. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender esto, porque el que el niño no entiende el error. El error viene a través de la astucia, como dice el versículo ahí, de todo viento de doctrina por estratagema, por la astucia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy en día hay gente que tuerce de una manera tan suspicaz las cosas que parecen que son verdad, pero no lo son. Estamos en tiempos donde todo es falsificado. Todo es falsificado. La verdad, hoy en día, tiene un rótulo, Made in Satanás. Porque Satanás ha logrado falsificar todos los principios bíblicos. Y la gente, por no conocer la Biblia, cae en su engaño. Satanás tiene capacidad, astucia para enredar, para engañar, para desviar, para destruir, para matar. Pero el ciego no ve, el inmaduro no ve, el niño no ve. Las aves ven cuando van hacia la trampa, los animales ven cuando van hacia la trampa y huyen, pero el necio no ve y cae.
Ahora, hermanos, es necesario que nosotros entendamos esto porque Dios realmente quiere que nosotros comprendamos seriamente que necesitamos conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, Dios preparó pastores, evangelistas y maestros para que, sujetos a los apóstoles y a los profetas, o sea, a la palabra de Dios, edifiquemos el cuerpo, extendamos el reino de los cielos y preparemos la gente para la madurez y para el servicio. Y el versículo 15 dice que en lugar de seguir a estratagemas y a mentirosos, conociendo la verdad, dice, sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La perfección del creyente nos permite seguir la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y el que sigue la verdad no sigue palabra, sigue a Cristo Jesús, sujeto a la palabra de Él. No forma sus propias interpretaciones ni sus propias conclusiones. Él se sujeta a lo que está escrito en unidad a lo que Cristo hizo, a lo que hombres como Pablo y otros hombres de Dios hicieron. Porque la Biblia nos da ejemplo de hombres que realmente vivieron bajo el Espíritu Santo, honraron a Dios y están en la Biblia como un ejemplo realmente de hombres santos y de hombres obedientes al Señor. Y Cristo es el modelo por excelencia, porque Él es el hombre perfecto, el varón perfecto. Pero la Biblia dice que nosotros realmente debemos aprender a hablar la palabra en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Seguir, ser discípulo, seguir la verdad. Seguir la verdad es seguir a Cristo, pero seguirlo en amor. No por deseos carnales, no por caprichos humanos, sino porque al frente le amamos a Él como Él nos amó. Nuestra actitud como creyentes maduros se refleja en las intenciones del corazón con los demás miembros del cuerpo. El maduro ama a la gente y busca ayudarles. El inmaduro habla mal de ellos ante otros y en lugar de ayudarles, más bien los daña. Por eso el texto dice que debemos seguir la verdad en amor, para que crezcamos en todo aquel, para que crezcamos en todo, de manera integral, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La enseñanza amorosa de la palabra de Dios nos mueve hacia el objetivo mayor, ser como Jesús es, crecer a la estatura y a la plenitud de la cabeza que es Cristo Jesús. Y es maravilloso nosotros entender eso, hermanos, realmente. Dios ha diseñado la iglesia en unidad para que la iglesia crezca en unidad. Mire lo que he compartido antes con ustedes. Dios está en contra de los solitarios, de aquellos que les gusta andar solos, que no estudian con nadie. Yo estudio solo, yo leo solo. Solo no se aprende. De hecho, solo se recibe información y a veces mala interpretación. Porque la verdadera interpretación se tiene en la unidad del cuerpo. Cuando todos los miembros se unen en unidad con la cabeza obra la gracia de Él en los miembros que realmente están sujetos a la cabeza. Como dice San Juan capítulo 15. El que permanece en la vid, ese lleva fruto. Como dice Jeremías, el árbol que está arraigado junto a las aguas, ese es el que mantiene la hoja verde y el fruto constante en su propia vida. Los demás no. Los demás viven secos, viven como la onda del mar, arrastrados de un lado para otro, como el tamo que lleva el viento, o como dice Santiago, aquellos de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Y hoy tenemos demasiada gente inconstante. Se sientan para juzgar, se sientan para mirar, se sientan para todo, menos para servir. Manifestando su inmadurez y su niñez en su vida espiritual. Por eso es necesario que nosotros entendamos y conozcamos el amor de Dios y disfrutemos la gracia realmente de estar en Cristo Jesús. Que disfrutemos esa bendición de andar como es digno, andando en unidad, creciendo sujetos los unos a los otros. Dios quiere que nos sometamos los unos a los otros, que veamos al que está al frente de nosotros como mayor de nosotros y que realmente nos dispongamos a servirle, pero al mismo tiempo aprender los unos de los otros. Qué bonito es ser iglesia, qué bonito es ser el cuerpo de Cristo
y que podamos realmente disfrutar esta bendición. Cristo hizo todo lo que hizo para que nosotros fuéramos uno y en la unidad realmente crecer. En la oración de nuestro Señor Jesucristo, vamos un momentico allí, a San Juan capítulo 17, vamos un momentico, por favor, acompáñenme. Básicamente hay 3 versículos en este capítulo 17 que muestran esa petición de Jesús de que seamos uno en todo. Uno en la fe, uno en el conocimiento, uno en el comportamiento, uno en decisiones. Dice el versículo 11 del capítulo 17 de Juan: y ya no estoy en el mundo, dice Jesús de manera profética porque todavía estaba ahí, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, porque Él es trino, pero es uno. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad del cuerpo, tanto el amor del cuerpo, reflejan realmente que Cristo está en nosotros. Y es un testimonio para todo el mundo. En esto de ser uno en todo, vamos por favor al libro de Génesis. Me encanta el libro de Génesis en esta parte, solo que tristemente allí se unieron para la desobediencia, se unieron para ir en contra de Dios. Pero lo que se rescata del capítulo 11, en la torre de Babel, lo que se rescata de allí es que cuando el pueblo realmente tiene las mismas palabras, tienen los mismos objetivos y tienen la misma materia prima y tienen un líder que lo haga, el pueblo hace lo que sea y no hay quien lo detenga excepto Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 11, en el versículo 1, dice: tenía entonces toda la tierra, es hablando de todos los habitantes en aquel entonces, tenían una sola lengua, un solo idioma y unas mismas palabras. Las cosas se llamaban de una sola manera. El perro era perro, el gato era gato, la piedra era piedra y no tenían otros significados, ni otros nombres. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí todos. Y se dijeron unos a otros en común acuerdo: vamos, plural, juntos hagamos ladrillo, juntos cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron ellos en unidad: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos sabían que no debían hacer lo que estaban haciendo, porque Dios les dijo: espárzanse, llenen la tierra, multiplíquense. Ellos no, ellos querían vivir juntos como pollitos. Hoy en día Dios nos ordena a nosotros unirnos, tener unidad en cuerpo. Nosotros vivimos divididos. No sé por qué el hombre, cuando le dicen que haga, no hace, y cuando le dicen que no haga, hace. Es muy común en los niños. Uno les dice no y ellos dicen sí. Uno les dice sí y ellos dicen no. Ellos van para la calle y uno les dice no y se enojan. Y uno los echa a la calle y dicen: ¿por qué? Ay, hermanos, nosotros los seres humanos actuamos completamente contrario. Pero Dios en Cristo Jesús nos ha unido para ser un pueblo, un cuerpo que disfrute unidad. Y nos dio todo para que seamos uno. Y estamos en la unidad de Dios, pero necesitamos ser conscientes de ello y necesitamos someternos a Él. Y en el versículo 16 del capítulo 4 hay una pequeña conclusión. Y nos muestra, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado en Cristo Jesús, que es la cabeza, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La conclusión en el desarrollo, en la unidad, es que el desarrollo lo tenemos sujetos a Cristo. Es interesante, Cristo es la cabeza del cuerpo. Y en la manera en que cada miembro dependa del cuerpo, pero de la cabeza, va a poder edificar al otro. Escuche, para que un miembro dependa de la cabeza, debe estar dependiendo de los demás miembros. De ejemplo, para que este dedo le pueda obedecer a esta cabeza, este dedo está sujeto a la mano
La mano sujeto al brazo, el brazo al antebrazo, el antebrazo al tronco, todos sujetos al tronco y el tronco sujeto a la cabeza. No se puede, escuchen, no se puede realmente edificar a los demás si no estamos realmente sujetos los unos a los otros, porque Dios trabaja como trabaja el cuerpo de manera natural. La comunicación del cuerpo, de la cabeza al resto del cuerpo va a través de los miembros. Y la comunicación de los miembros a la cabeza va a través de los demás miembros. Por lo tanto, es necesario aprender a estar juntos, tener unidad. Dice de quien todo el cuerpo bien concertado, porque el cuerpo está bien distribuido, bien puesto y unido entre sí por las coyunturas. Cada coyuntura une. Cuando una coyuntura se lastima, las dos partes pierden movilidad. Las dos partes básicamente se inutilizan y las dos partes toca de alguna manera quietarlas. Hoy tenemos demasiados daños en las coyunturas de los unos con los otros. Hemos dejado que Satanás de alguna manera ponga reumatismo, artritis en nosotros, hermano. Y hemos dejado que Satanás de alguna manera nos contamine y hemos dejado de ayudarnos mutuamente. Hemos dejado de ayudarnos mutuamente, hemos dejado de cumplir la actividad propia de cada uno a favor del otro, nos estamos olvidando del otro, porque de alguna manera estamos siendo engañados de que podemos vivir independientemente de Dios y de los demás. De hecho, hoy en día se están formando gente profesional, gente para vivir aislada de los demás o para gobernarlos, pero no para servirles. Y usted y yo en el cuerpo no somos gobernantes, somos siervos los unos de los otros. Que si dependemos los unos de los otros de manera correcta, podremos entender, comprender y obedecer a la cabeza fácilmente. Porque es el Espíritu el que nos une. Es el Espíritu el que nos une. Y a través del Espíritu podemos el uno al otro dar de manera eficaz, según la actividad propia de cada uno. Y cada uno ir recibiendo crecimiento para ir edificándonos en el amor de Cristo. Hermanos, es necesario aprender a andar en comunión y en comunidad. Es necesario aprender a depender los unos de los otros para poder aprender a depender de Cristo. Como dice el Señor, si tú no amas a tu hermano, ¿cómo me amas a mí? Si tú no respetas al hermano, ¿cómo podemos respetar a Dios? Y si no dependo del otro, ¿cómo puedo aprender a depender de Dios? Somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. En la iglesia no debe haber ningún cristiano malnutrido, ninguno, ningún atrofiado, ningún perezoso, porque nadie puede funcionar de esta manera correctamente. Por lo tanto, no puede haber cristianos independientes, no. Hoy en día cada día más proliferan las iglesias independientes, los pastores independientes. En el cuerpo nadie es independiente, somos dependientes los unos de los otros y de esta manera podemos disfrutar el ser guiados por la cabeza y disfrutar la bendición realmente de ser cuerpo de Cristo. De esta manera debemos andar dignamente como Él anduvo y en unidad como el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo permanecen todo el tiempo. Un trabajo en equipo y un trabajo hecho en la unidad de los tres. Hermanos, anhelo de todo corazón que Dios haya hablado a tu corazón y nos dé la gracia de hacer las cosas bien hechas para la gloria de Él. Hermanos, gracias por acompañarnos en este estudio y ruego que usted pueda acompañarnos la próxima ocasión, pero vaya leyendo, por favor, vaya leyendo para mirar la otra manera de andar que Dios nos dice que debemos tener cada uno de nosotros, porque vamos capítulo 4, 5 y 6 a ver todo aquello de cómo debe ser nuestra vida en este cuerpo y en esta tierra y en este tiempo. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por su palabra y por el privilegio que tenemos de estudiarla. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón, nos acercamos a ti, oh Dios, dándote gracias por la unidad que tú le has dado al cuerpo, por el privilegio que tenemos de ser miembros del cuerpo y el gozo que tú nos otorgas de ser ayuda los unos para los otros. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos misericordia a Dios para ser edificados en amor.
Misericordia, oh Dios, para caminar como es digno de ti. Padre, te ruego, Señor, la gracia de poder estar bajo autoridad, todos, sujetos los unos a los otros, y en especial a aquellos miembros que tú has puesto, Dios, como miembros principales en el cuerpo para sostener al resto, los pastores, los evangelistas, los maestros. Y todos nosotros sujetos a tu palabra, porque de esta manera estaremos sujetos a ti, a tu Espíritu Santo. Padre, despierta tu iglesia en estos tiempos. Permite, Señor, que se levante una generación que tema tu nombre, que se prepare en las Escrituras para contrarrestar estos tiempos de apostasía, estos tiempos de falsedad, estos tiempos de duda, Señor. Guarda tu iglesia, por favor, Señor. No permita, Señor, que tus hijos se desvíen de la verdad en pos de la mentira. Y si alguien se desvía, tráelo, Dios, con lazos de amor. Así como tú trajiste a Pedro al arrepentimiento, concede arrepentimiento a aquellos que naufragan en cuanto a la fe y que se desvían como barcos sin timón, como barcos a la deriva. Guarda a tu pueblo, guárdanos a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Dios les bendiga ricamente. El Señor les guarde hasta el día de su venida. Bendiciones para todos.